hemos hablado de la mayordomía de nuestra vida. Dios nos dio vida para administrar nuestra vida. Y no es correcto que dentro del pueblo de Dios existan personas ociosas o personas que aún acarician el mundo, que aún practican o desarrollan en su vida cosas incorrectas. Por eso necesitamos entender que somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestros miembros, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca. Necesitamos ser buenos mayordomos de esto. Además de esto, hemos meditado en la palabra de Dios y encontramos la mayordomía del Evangelio. Qué hermoso que el Señor nos ha dejado su palabra. Pero algo importante que debemos entender es que Dios nos da los dones, y que cuando Dios nos da los dones debemos capacitarnos en el don que el Señor nos da, y de acuerdo a esa capacitación entonces poder desarrollar los dones de tal forma que vamos a practicar y a desarrollar una vida de bendición y de gloria. Primero porque Dios nos dio el don, luego porque estudiamos para cómo poder desarrollarlo, y luego porque lo desarrollamos para bendición. Entonces no podemos ser personas pasivas. Se acabó la pasividad. Diga conmigo fuerte: se acabó la pasividad. Es necesario que los dones que el Señor nos ha dado los podamos desarrollar, y por eso debemos ser buenos mayordomos en las buenas nuevas, mayordomos del Evangelio para bendición. Y hoy vamos a tocar un tema bien importante, que es la mayordomía en las finanzas. Mayordomía en las finanzas. Además de que Dios nos ha dado nuestro cuerpo para que seamos personas de testimonio, de semblante hermoso, de una contextura de gloria y de bendición, también podamos administrar con sabiduría su palabra. El Señor quiere que las riquezas y la provisión financiera que coloca en nuestras manos podamos tener buena mayordomía. Amén. Por eso vamos a leer la escritura en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Ya estuvimos hablando una parte de este tema el domingo pasado, pero vamos a continuar y tomamos la misma porción. Primera de Timoteo 6, 8 al 10. Dice la palabra del Señor: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, por favor, vamos al versículo 17 hasta el 19. Dice la escritura: a los ricos de este siglo, usted y yo somos ricos para la gloria de Dios, manda que no sean altivos. Manda el Señor que no seamos altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, ni que pongamos las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Hoy al meditar en ella pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por este momento, el precioso de preámbulo a esta palabra tan espiritual, tan hermoso. Y quiero, mi hermano, que esta palabra que el Señor da, estoy detrás de la cruz del Calvario, quiero que esta palabra usted la tome con un sentido espiritual de mucha bendición, para la gloria de Dios. Hemos hablado en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 al 20, y hemos hablado de que Dios tiene propósitos eternos para bendición de nuestra vida, pero muchas veces se desvían los propósitos. Y algo que desvía los propósitos eternos son las cosas efímeras. El dinero el Señor nos lo permite tener en nuestras manos para que Él sea nuestro esclavo, mas no para que nosotros estemos esclavizados por el dinero. En segundo lugar, el Señor nos da el dinero porque desea que avancemos en muchas cosas y por un orden, para que todo tenga orden. Algo que siempre vamos a tener son las personas amantes del dinero y de las fortunas, y que muchos las quieren tener a la fuerza. Hay muchas personas que roban, que hurtan, que quitan lo de los demás y quieren tener dinero. Pero dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Raíz de todos los males no dice que es el dinero, no, sino el amor al dinero. Y hemos pensado que definitivamente cuando se incrementan las riquezas sin una compañía divina, entonces se incrementan las dificultades. Pero cuando Dios pone a administrar y pone lo que Él tiene a nuestras vidas, para nuestras vidas va bendición, hay bendición. Hay un sentido que está tomando muy fuerte. Aunque no tengas dinero, no importa, consuma ahora y pague luego, pague después. Terminando el año 2015 sí que escuchaba publicidad sobre esta. Saque su tarjeta, pague con tarjeta y empiece a pagar a partir de marzo. Espero que en marzo no entren algunas personas de las que estamos aquí en tribulación, porque dicen, uy, ¿cómo me fui a endeudar? Y cuando usaron la tarjeta muy contentos y muy suntuosos y todo esto, pero como estaba la promoción, pague ahora y consuma ahora y pague después, de pronto dice, ahora no tengo, ¿qué voy a hacer? Tengo ese aparato, eso que compré, eso que esto, pero ahora no tengo cómo pagarlo. Y no vaya a pensar que al devolverlo va a costar lo mismo, porque desde el momento en que sale del almacén inmediatamente existe algo en finanzas que es la depreciación, ¿cierto? Ya trae como 10% de depreciación, y con los días esa depreciación va a ser mayor. Bueno, y todo esto nos hace pensar en cosas suntuosas, pero que definitivamente podíamos pensar y que esta área, para entender que las posesiones son breves y son inciertas, que las cosas son efímeras, que hoy están y mañana ya no están. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. Todo esto es importante, pero cuando necesitamos entender qué es el concepto de Dios en cuanto a las finanzas, y es importante. Y terminábamos el domingo pasado leyendo Hebreos capítulo 13 versículo 5, que dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos creen en esta promesa? Yo estoy contento con lo que tengo, y más con esa promesa estoy súper contento, porque el Señor me dice que nunca me dejará y nunca me desamparará.
Pero eso no quiere decir que voy a tener una vida de pasividad. No, voy a avanzar, voy a trabajar para el reino de Dios, sabiendo que el Señor honra a los que le honran, y ante todo administrando lo que el Señor tiene para nosotros. Diga conmigo: Dios es el dueño de todo. Aleluya. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y quiero, mis hermanos, para terminar este tema de la mayordomía, o para dar más fuerza al tema de la mayordomía, porque no sé cuánto el Señor nos tendrá en este tema, vamos a hablar 4 principios de la mayordomía. Ya hemos leído el texto, pero hay una porción, en una porción dice la Escritura, dice la palabra del Señor: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongamos en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sabe por qué Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Porque Él es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 33. Mateo capítulo 21, versículo 33. Muy importante para bendición de nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 21, versículo 33, y vamos a leer hasta el 37 o 38. Amén. Dice la palabra del Señor: dice: oíd esta parábola. Hubo un hombre, dice la palabra, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos, sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro siervo, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Luego dice: envió de nuevo otros siervos. Y dice la palabra del Señor: más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrás respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Amén. Quiero que pensemos, mis hermanos, esta acción, y basado en esta palabra, quiero que pensemos de una forma clara cómo Dios quiere que nosotros avancemos en la vida. Y una de las maneras de avanzar es entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y en las finanzas están los principios de la mayordomía. Y nosotros que estamos en Cristo podemos entender estos principios. Anhelo, deseo que los entendamos juntos, para que juntos avancemos. Este es el año en el cual queremos disfrutar el triunfo integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Y qué bueno pensar en esta, que es el área financiera. Este principio de mayordomía, debemos entender que el Señor es el dueño de la vida, basado en esta parábola. Es el dueño de la vida.
Cuando el Señor da esta parábola, era una parábola profética en cuanto a sí mismo, lo que ocurriría con él como hijo del dueño de todo el universo y de todo el mundo y de todas las cosas. Jesús era el hijo. Él dio esta palabra, esta parábola, y allí habla algo muy hermoso. Dios es el Señor de la viña. Podemos entender esto. El verso 33 expresa: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores. Cuando entendemos espiritualmente la acción el efecto de la vid, espiritualmente quiere decir que es el gozo del Señor para nosotros. Cuando el Señor creó el universo, creó la tierra, el Señor la creó para que el hombre la disfrutara, para que tú y yo la disfrutáramos. Pero algo hizo el hombre: desobedeció. Y todo lo que el Señor le dio para que administrara, le cedió los derechos por su desobediencia al enemigo. Y ya entonces, desde ese momento, Dios permitió que el hombre pudiese seguir avanzando, pero ya no estaba el gobierno de Dios en su corazón, sino ahora estaba la influencia del enemigo en su vida. Y entonces el hombre podía escoger entre lo bueno o lo malo. El hombre se ha dejado guiar por la maldad, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados y marcó en nosotros la bendición para que nosotros pudiésemos tomar esa viña como gentiles y poder administrarla de una forma preciosa. En esta primera parte del versículo nos damos cuenta cómo el Señor nos invita a que podamos disfrutar de esa viña. Había un lagar. Dios lo que tiene para la humanidad es gozo. Dios quiere que tú estés gozoso, alegre. Pero cuando ese gozo es coordinado y dirigido de otra manera por la fuerza del mal y por el pecado y por el diablo, que es usurpador, entonces el gozo se hace pasajero. Pero cuando tenemos a Dios en el principio de la bendición y lo mantenemos en nuestras manos lo mantenemos tomado de nuestras manos, entonces Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Dice la Escritura que unos hombres tomaron la viña porque fue arrendada. Lo que pasa con los hombres muchas veces, y lo que ha pasado con nosotros, es que nos creemos dueños de todo. Nos creemos los dueños porque decimos: ya tengo muchos años aquí en la tierra y ya tengo algo y esto es mío y punto. Algunos tienen mucho, otros tienen poco, pero todo sigue siendo de Dios. Todo es de Dios y Él es el administrador de todo para bendición de nuestras vidas, y quiere que entendamos lo que dice su palabra. Dios creó el mundo, es maravilloso para que lo disfrutemos. Todas las cosas son de Dios. Pero dice la Escritura que aquellos hombres que tomaron la labranza no reconocieron las pruebas del amor de Dios. El verso 34 dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, todos tenemos tiempos de frutos, ¿cierto? Posiblemente algunos viene la provisión de Dios en diferentes espacios. Unos más cortica, la bendición le llega; a otros, cuando llegan los momentos de los frutos, dice la Escritura que el tiempo de los frutos envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Verso 35: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Y a pesar de todo, luego envía a otros. De pronto el maltratado llegó y dijo: no dieron nada, Señor. No hubo nada, no hubo frutos.
Y esto me hace pensar en las dispensaciones de la vida espiritual y del pueblo de Dios. El Señor ha venido enviando desde la creación hombres guiados por su espíritu. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y el pueblo ha estado en desobediencia. A Moisés lo maltrataban mucho, lo injuriaban. Decían: no te queremos con nosotros, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Al menos allá teníamos donde dormir, donde comer y algo. Al menos allá podíamos divertirnos. Y todos estos aspectos muy difíciles. Luego el Señor envía a los profetas. Muchos de ellos han sufrieron guiando al pueblo de Dios. Oh, mi hermano, es tremendo cuando uno lee de cada profeta. El libro de los profetas menores está acompañado de una serie de episodios donde el pueblo de Dios se vuelve contra Dios. Hay historias tremendas. La historia de hombres de Dios enfrentados al mundo, como Daniel en Babilonia. Tenemos también la vida de Jeremías, enfrentado a un pueblo que no quería escuchar a Dios y que escuchaba a aquellos profetas que posiblemente complacía su oído, que se deleitaban, que tenía muchas lisonjas, muchas cosas, muy enmelocochados con el, la expresión, muy enmelocochados o muy unidos con el pueblo, los profetas, y daban palabra que no era de Dios. Pero Jeremías sufrió y lo despreciaron, porque Dios quería ver en el pueblo frutos de bendición, de todo lo que enviaba el Señor. Pero el pueblo muchas veces era un pueblo duro de cerviz. Y así pasó el tiempo. Y dice la Escritura que en esta parábola, a pesar de todo, de que los primeros fueron apedreados, maltratados y mataron a uno de ellos, el Señor de esta viña, dice, envió a otros siervos más que los primeros, envió aún más. Hicieron con ellos lo mismo, de la misma manera. Finalmente dice la Escritura que envió al hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y apedreemos, porque apoderémonos de su heredad. Los labradores no reconocieron las pruebas del amor de Dios. Dios ha sido amoroso durante toda la historia, durante todo el tiempo. Dios ha sido misericordioso con nosotros los hombres. Él quiere el gozo para cada uno de nosotros. Pero cuando pensamos en esto, cuando sabemos que Él es el dueño de todo, debemos entender nosotros, los que estamos en Cristo, que Él es digno de recibir lo que le corresponde. Amén. Porque Él es el dueño y Él es digno de recibir lo que le corresponde. En la semejanza de lo que hizo el pueblo con los profetas, es tremendo. Es difícil. Los apedrearon, lo mataron, y finalmente llegó el Hijo Jesucristo y también lo mataron. Por eso digo, esta es una parábola profética que daba el Señor. Muchas de las crisis que vivimos tienen que ver con un llamado de Dios. Dios nos llama, y cuando Dios nos llama, nos capacita para que podamos disfrutar de la bendición. Y si Dios te llamó a ti, Dios te está dando la manera de cómo administrar lo que Él va a colocar en tu mano y lo que ha colocado en tus manos. Entonces debemos entender la acción de la mayordomía en las finanzas como hijos de Dios. Algunos dicen: pastor, si me va a hablar del diezmo y de la ofrenda, quiero que piense que estoy un poquito en dificultades, no he podido diezmar ni ofrendar, y es precisamente lo que muchas veces ocurre, porque no hemos permitido la soberanía de Dios en nosotros. Por eso es que muchas veces no podemos diezmar ni ofrendar. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos permitido a Él ser soberano sobre nosotros. Cuando Él es soberano sobre nuestras vidas, esa área de las finanzas como cristianos la podemos entender claramente, y podemos dar el diezmo y la ofrenda al Señor.
porque son del Señor. De manera que cuando no lo hacemos es porque no estamos bajo esa cobertura. No hemos permitido la soberanía del Señor en nuestras finanzas. Igual pensamos que estamos santificando aún los tiempos. Y decimos: Señor, yo soy muy fiel y voy a ir el domingo. Ahí te dejo ese día para ti. Pero ¿qué de pronto pasa el lunes? El lunes puede usted ser contrario a lo que dice en el templo o mientras alaba al Señor. Con las mismas manos que tú levantas y adoras al Señor, de pronto son las mismas que maltratan. Entonces algunos pueden decir: yo soy me gusta mucho el domingo, y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes ¿qué? Qué bueno poder administrar nuestros días, así estemos en las labores, poder santificar cada día, pero obviamente dejar el día del Señor para poder adorarle y para recibir de Él. Amén. Debemos administrar todo, mi hermano, financieramente, en esta área también. Pensar que en nuestra vida es para agradar a Dios, que no podemos hacer cosas incorrectas los demás días y el domingo sí me dedico a hacer lo bueno. Y así tenga oportunidades de recibir muchas cosas por mis malas acciones, entonces no lo hago porque es el domingo, el lunes comienzo. Y hay personas que de pronto de lunes a sábado dicen: bueno, ya hice lo que tengo, entonces el domingo dicen: ahora voy a santificarme. Y también posiblemente pueden decir: voy a llevar la ofrenda. Pero Dios quiere una vida de integridad, tanto en la parte del diezmo y la ofrenda. Algunos dicen: Dios me debe a mí antes, Él está en deuda conmigo. Y sufren un síndrome. A mí me gusta mucho la historia del hijo pródigo. En torno a la historia del hijo pródigo, el Señor me ha hablado de muchas cosas, y tal vez porque amo esa historia, el Señor me da otras ilustraciones. Y le puse el síndrome del hijo pródigo. ¿Saben por qué? Porque el hijo pródigo vivía de los bienes del papá, vivía de los dineros del papá, vivía de los criados del papá, vivía de la comida del papá, es decir, vivía de gorra y vivía bien. Era del papá, pero era también de él, y podía disfrutar todo lo del papá. Pero este hijo pródigo le dice: papá me va a dar mi herencia. Y muchos somos como el hijo pródigo y tomamos la herencia. Y cuando el hijo pródigo recibió la herencia, era mucho dinero, era bastante el dinero, era abundante el dinero, pero se fue con el dinero y no contó con el consejo del papá. El papá le aconsejaba. Eso fue un proceso difícil. El papá aconsejándole y él diciéndole: no, yo ya soy grande, yo ya puedo hacer mis cosas, no quiero que usted me esté controlando mis cosas. Si quiere, controle a mi otro hermano, él sí se deja, pero yo no. Y entonces no recibió el consejo, recibió el dinero y se fue. Pero ¿sabe qué hizo el tremendo hijo pródigo? Limitó sus bienes. Desde el momento en que tomamos lo que nos corresponde, entre comillas, lo que Dios nos da y que dice: esto es mío, pero Dios no tiene nada que ver con esto, desde ese momento limitamos. Y cuando limitamos los bienes, entonces son bienes que se van a acabar rápidamente, lo que le pasó al hijo pródigo. Y ese es el síndrome del hijo pródigo. Muchas veces queremos tomar nuestra herencia y decir: yo la tomo y punto, y hago con ella lo que quiera. Y efectivamente, apenas el hijo pródigo salió con la herencia, le llegaron muchas personas para decir: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el programa? Y esto y lo otro. Y dice la escritura que viviendo perdidamente, malgastó lo que tenía. Malgastó. Cuando limitamos lo que Dios nos da porque no queremos que Él esté pendiente de lo que tenemos, entonces malgastamos. Diga conmigo: malgastamos las cosas que el Señor pone en nuestras vidas, porque no estamos tomando la dirección divina, estamos haciendo lo que a nosotros nos parece.
Por eso usted en la historia o en la parábola del hijo pródigo encuentra que cuando el hijo llega al padre, el padre le tenía todo intacto nuevamente. Le tenía todo, le tenía calzado, le tenía vestido, le tenía alimento, le tenía lo mejor de lo que preparaba. Siempre pensaba en el hijo, porque decía: lo que le doy, eso para mí no tiene mayor significancia, porque al fin y al cabo yo tengo dominio sobre todas las cosas, poseo, el Señor me bendice, o tiene la bendición de Dios, y todo lo que hay en casa será para aquellos que aprenden a arrepentirse. Y el hijo pródigo, cuando llegó, comenzó otra vez a vivir del papá, a comer de lo del papá. Empezó otra vez a disfrutar los dineros del papá, porque entendió el principio de que lo que es de papá y me lo pone en mis manos, si estoy con papá, él me va a bendecir mucho más de lo que espero. Mi hermano, estamos en el mundo. Y como dicen por ahí cuando se suben personas a los buses diciendo: uno se va, uno se muere y nada se lleva. Como para mover los corazones de las personas: denme una monedita, porque al fin y al cabo uno se va y nada se lleva. Ustedes no se van a llevar toda la plata en el bolsillo. Nos dicen así muchas veces cuando nos piden algo, ¿cierto? En los buses. ¿Cuántos han escuchado esto? No sé si solo yo, pero ocurre eso. Mi hermano, pero sabiendo eso es una verdad hermosa, porque nosotros estamos tomando en arriendo lo que el Señor quiere que lo disfrutemos, porque todo es de Él y a Él debemos darle cuenta de nuestros frutos. Resulta que cuando el hombre, el siervo o el Señor mandó por los frutos, los labradores malvados mataron a los siervos. Y además de esto mataron al hijo. No matemos lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y sabe qué? Cuando esto ocurre, perdemos nuestros privilegios. Los labradores malvados perdieron su privilegio. Dice el verso 40, y dice la palabra 1: cuando morde la viña, los labradores son a los malos junto, pero de labradores malvados.
labradores malvados. No podemos seguir dándole la espalda a Dios. Cuando hay amor al dinero, no hay lugar para Dios. Por eso debemos darle el primer lugar a nuestro Dios, para que Él nos ayude a administrar el dinero y la forma de la administración que proviene de Él. Y cuando lo hacemos a la forma de Dios, Dios va a honrar. Esto es muy importante. El hombre ha querido apoderarse del gobierno de Dios y le han desechado. No le estamos honrando con los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. La fuente de seguridad en nuestra vida debe ser Dios, mi querido hermano. Pedir perdón de la manera como hemos fallado es muy importante. Y quiero decir, el principio de la sanidad financiera es pedirle perdón al Señor. Si hemos sido labradores malvados y hemos desechado el consejo de su palabra y no estamos dando lo que le corresponde al Señor como fruto, el fruto de lo que le corresponde, la parte del fruto que le corresponde al Señor, mi hermano, no estamos haciendo bien la labor. Por eso honremos al Señor con los bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares. Escucha esto, mi hermano: el gozo, la bendición de Dios, la armonía, la paz, tus lagares rebosarán de mosto. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vas a decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Necesito tu perdón. Espíritu de Dios, trae a nuestra vida perdón. Señor, posiblemente hemos sido como los labradores malvados. Padre, perdónanos. Queremos honrarte a ti. Mi hermano, yo quiero que tú pienses, la obra del Señor es una obra que ha de extenderse, pero tiene una acción de hombres y mujeres que entienden que las finanzas en Dios es espiritual. Se ha muchas veces distorsionado la mayordomía de las finanzas, y como iglesia nosotros debemos ser sobrios y entender lo que el Señor nos dice. Se ha enseñado mal la mayordomía de las finanzas y pensamos, mi hermano, de acuerdo a nuestra forma humana de ver las cosas. Pero yo le animo, hermano, a que usted tome la enseñanza que el Señor haya puesto en su corazón y podamos restaurar nuestra vida delante del Señor. Por eso, en una acción donde juntos estemos, levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, perdónanos. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor, mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Señor, queremos ser buenos administradores, mayordomos,
buenos de las finanzas. Sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos avanzar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el mundo ha colocado en nuestra mente conceptos erróneos y equivocados. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón, porque queremos hacer las cosas a tu manera. Señor, quita todo concepto mundano. Tú nos has llamado, Señor, para ser buenos administradores, porque tu palabra lo dice. Determinarás una cosa y esa harás, y vendrá la provisión de Dios, y tendrás plata en abundancia, y avanzarás. Queremos, Señor, hacer las cosas a tu manera, sabiendo que de ti proviene todo, Señor, que tú eres el Rey. Padre, perdónanos porque en lo poco no hemos sido buenos administradores. Te pedimos, Señor, que podamos comenzar de nuevo para administrar conforme tú quieres el reino y la bendición que tú pones en nuestras manos. Yo te invito, mi hermano, después de que le has dicho al Señor perdón, coloca tus manos así como recibiendo de parte del Señor. Dile: Señor, quiero que me asignes la mayordomía de acuerdo a mi capacidad. Aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor. Oh, hermano, está el Espíritu Santo aquí de una forma preciosa. Oh, aleluya. Dile: Señor, conforme tú quieras voy a administrar lo que pones en mí. Nadie te va a dar lo que el Señor te coloca a administrar. Nadie. Y los que lo intenten hacer tendrán que vérselas con Dios, con el dueño de todo. Por eso, en el nombre de Jesús, en fe, reciba lo que es de bendición. Tus sueños, tus anhelos y la visión que Dios ha puesto en tu vida se desarrollará, porque tú vas a ser un buen administrador de lo que Dios pone en tu vida. Ahora, si lo has recibido, cierra tu mano y colócala en tu pecho, en el nombre de Jesús, cerca al corazón. Y tu otra mano, tu mano izquierda, levántala al Señor y dile: gracias, Señor. Quiero contar contigo, dígale al Señor. Contaré contigo, Señor, en todo lo que tú, Señor, coloques en mis manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria sea al Señor.